Buenas tardes, es un honor estar platicando con el poeta Placer. Mario Montalbetti desde el Perú. Sí. Y antes de empezar a grabar esta conversación le comentaba que es complicado hacerle preguntas después de haber escuchado una conferencia tan provocadora. Más que encontrar respuestas, uno va encontrando interrogaciones, va encontrando dudas, va encontrando caminos que se bifurcan a través del lenguaje. Así es. La premisa de que la poesía no es algo concluido, que es algo abierto, que está siempre en construcción, nos lleva a hacer una revisión también desde el pensamiento, quizá desde Platón, Ujú. y pasando con todos los poetas medievales y los poetas modernos. Hay un tema que a mí me sigue moviendo, me sigue preguntando, la relación entre la poesía y el poder, Sí. que de manera marginal lo ha tocado. Ujú. Cuando usted dice que el poeta, al no ser considerado serio, se le echa de lado, pero también hay una práctica que se viene recurriendo, donde el poeta está muy cerca del Sí, poder. claro que sí. Y había, es decir, casi era en algún momento fue una forma de bufón, ¿no es cierto?, que adornaba y alegraba y divertía a la corte. Los poetas siempre coquetearon con el poder, como los pintores, como los artistas en generales. Querían ganarse el favor del poder. Mi ponencia va en el sentido opuesto. Eh, Creo que hay una vena anarquista que es muy importante de rescatar. Eh, Anarquistas no como estas personas que se ponen abrigos de cuero y tiran bombas y tratan de matar archiduques, sino el anarquista como aquella persona que cree que el poder o la ejecución del poder, de cualquier poder, del poder lingüístico, del poder económico, del poder militar, religioso, etcétera, es mala y es nociva. Y que por lo tanto lo mejor que podríamos hacer no es tomar el poder, ni acercarnos a él, sino destruirlo. Y creo que la poesía que me interesa en todo caso, y la mejor poesía, es la poesía que justamente sigue esos caminos, que trata de desarmar el poder. El primer poder que el poeta trata de desarmar es el poder lingüístico, ¿no es cierto? Es la autoridad de la academia sobre la lengua, pero que es una manifestación paralela a la autoridad militar, religiosa, económica, social, etcétera, en ejercicio. Y que el poeta no solamente trata de construir el poder lingüístico, sino que al hacerlo comienza a deconstruir esos otros poderes que esencialmente están ahí para oprimir al resto de la sociedad, ¿no? Quisiera darle la vuelta al argumento, Sí, porque también da la impresión de que ser rebelde vende. no, Actualmente existe cierto mercado, y aquí he hablado también sí, en términos económicos, que la rebeldía es redituable económicamente. sí. Eso por un lado. Y por el otro, dentro del terreno de la poesía, cómo ser rebelde o cómo ir más allá de la poesía después de Rimbaud, después de Huidobro, por ejemplo. Ya. Bueno, sí, el ser rebelde vende, pero hay dos formas de rebeldía, creo que hay que tomar en cuenta. La primera es la rebeldía dentro del sistema, la rebeldía que le es grata al sistema. Rebeldía que además le permite al sistema decir, no somos estos ogros espantosos que ustedes tratan de pintarnos, sino que, no, sí, mira, admitimos a este que se rebela y está bien. La rebeldía, sin embargo, que el poder o el sistema no tolera, es aquella que patea el tablero. Es decir, la anarquía o que dice que estas relaciones, yo no voy a jugar este juego, no voy a jugar el juego de la rebeldía. Y entonces sí creo que hay que distinguir entre la rebeldía grata, esa que dice estoy en contra, soy un maldito, etcétera, y la otra que es bastante menos, que no se anuncia de esta manera y que es bastante más estructural, bastante más esencial. El problema con la rebeldía que le gusta al poder es que el poeta o el cineasta o el escultor o quien sea se disfraza de rebelde. Y esa, claro, termina siendo patética. Pero creo que hay otra rebeldía que se nota porque no la acoge el sistema con tanta gracia y que trata
de marginarla claramente, ¿no es cierto? Entonces, en eso creo que hay que distinguir estas dos formas de rebeldía. Sobre que si no se puede superar a Rimbaud, a Mallarmé o a Huidobro, etcétera, no creo que sea una cuestión de superación, de superar a alguien o no. Las investigaciones o exploraciones de Mallarmé, Rimbaud, Huidobro, etcétera, están ahí y son importantes en lo que son. Y pueden ser caminos como pueden no ser caminos. La exploración en el lenguaje es tan diversa, inclusive dentro del terreno poético, que en efecto tenemos una serie de referentes que nos guían sobre ciertos experimentos que han hecho, pero que no son los únicos, ¿no es cierto? Entonces, no hay superación, creo que hay lenguaje, hay exploración del lenguaje. No creo que la cadena sea lineal, ni que sea una cadena de progreso, de formas menos desarrolladas a formas más desarrolladas de construcción poética. De la lectura de sus poemas y de escuchar esta conversación, tengo la impresión que no es rebeldía, bueno, que rebeldía no significa desconocimiento. No. Rebeldía no tiene que ver con el facilismo. La rebeldía va un poco más allá. Claro, es que creo que la rebeldía que me interesa o que nos interesa a un grupo de personas es justamente aquella que desestructura el poder. Repito, el caso obvio es que el poeta, hay poetas que, por ejemplo, escriben desde dentro de la lengua, que se sienten cómodos en la lengua. Hay poetas que escriben contra la lengua, o sea, que tratan de decir cosas que el sistema no permite decir, inclusive en términos lingüísticos, que fuerzan la sintaxis, que fuerzan la morfología, etc. Esa es una forma de rebeldía que, a mi juicio, es más interesante que la otra. Es decir, el que se siente cómodo en su rebeldía es un marquetero, finalmente. O sea, le interesa o entiende que su forma de rebeldía vende bien. La otra nunca venderá bien, porque justamente trata de romper el sistema que le permite vender eso. Hay otro elemento que me pareció interesante sobre la construcción del verso. Sí. Siempre he admirado a los poetas que ganan al lector y que ganan al poema verso a verso. Sí. Porque si bien la novela puede apabullarnos el tabique, pero el sí. poema que no te va conquistando verso a verso. Sí. Es otra cosa. Verso a verso. El problema está en preguntarse si es que esta sucesión de versos constituye un poema total, ¿no es cierto? Contra lo cual yo me he expresado. Es decir, inevitablemente construimos poemas que son, a pesar de nosotros, y por más pequeños que sean, elementos totalizantes que pretenden ser uno, ¿no es cierto? Creo que los buenos poemas, sin embargo, son aquellos en los que, a pesar del poema, hay ciertas fuerzas al interior del poema que se resisten a la unidad y que son más que el todo. Y en eso busco poemas donde hay ciertos versos que son los versos con los que nos quedamos, que son los versos que recordamos, etcétera, que aparecen dentro de la empaquetadura de un poema, pero que son rebeldes a la intención unitaria del poema. Una última pregunta para cerrar estas ideas. ¿Qué es ser poeta desde su perspectiva, desde estas ideas lanzadas, desde estas preguntas abiertas? Es imposible para mí responder una pregunta así. ¿Qué puede ser poeta? Es decir, está la respuesta no rebelde, que es la respuesta tonta. El poeta es el que escribe poemas, ¿no es cierto? Pero no es tan tonta, en el sentido de que el poeta es aquel que encuentra que el lenguaje es un problema. Y que el lenguaje no es un problema comunicativo, sino que el lenguaje contiene un problema expresivo que no hemos solucionado. Y que esa expresividad no va de la mano con entender qué es lo que la otra persona está diciendo, sino que va de la mano con el apuntar hacia cierta región de la cual no tenemos la menor idea, pero que al mismo tiempo revela que rechazamos que el lenguaje sea simplemente lo que es, una cosa meramente inmanente. Este apuntar del lenguaje o de fragmentos del lenguaje hacia otros lugares de los cuales
la única idea que tenemos son las que nos brinda el poema o el verso. Si alguien se problematiza eso, creo que está cerca de ser un poeta. Muchísimas gracias por su tiempo, un placer, y sin duda de seguirlo escuchando, a seguirlo leyendo y a seguir pensando sobre estos problemas que nos ha dejado. Muchísimas gracias a ustedes. Mario Montalbetti, desde el Perú. Sí. Y antes de empezar a grabar esta conversación, le comentaba que es complicado hacerle preguntas después de haber escuchado una conferencia tan provocadora. Más que encontrar respuestas, uno va encontrando interrogaciones, va encontrando dudas. Buenas tardes, es un honor estar platicando con el poeta. Placer.